Hola, ¿cómo están? Bueno, en este video tenía pensado hablar un poco de Hermeto Pascual, que es uno de mis músicos preferidos y considero que es uno de los más importantes de la historia. Y recientemente, el 13 de este mes, falleció. Y bueno, quería a modo de homenaje o de agradecimiento por toda la música que nos dio, hacer un breve video sobre bueno, sus discos más importantes y algunos de mis preferidos también. Y bueno, hablar un poco también de su figura como músico a nivel mundial y la importancia que tuvo también para la música de Brasil. Así que bueno, voy a empezar con cómo lo conocí yo. Yo pienso que lo primero que vi de Hermeto Pascual fue un video en vivo, no recuerdo cuál exactamente, pero sí recuerdo que lo primero que me llamó la atención, así que me cautivó, fue cómo se veía, porque no se ve como ningún otro ser humano en el planeta Tierra. O sea, no solo porque es albino, sino porque tiene una barba hasta acá, un pelo larguísimo, se viste de una forma muy peculiar, con colores muy peculiares, y aparte tiene una actitud, no sé, como única de él, ¿no? Y entonces yo quedé como, ¿de dónde salió este ser humano? ¿De qué bosque encantado apareció esta criatura que parece que toca, no sé, 7000 instrumentos? Porque vos ves a esta especie de genio loco tocando el saxofón, el teclado, la guitarra, la flauta, el acordeón, saltando de un instrumento a otro como si fuera un niño jugando, ¿no? Como la música es su juguetería preferida y él va ahí, se sirve y bueno, hace sus locuras, ¿no? Pero me parece muy importante esa actitud que tiene siempre de juego, ¿no? Y divertimento, que es algo que en la música, y a veces en la música que hacía Hermeto, que se suele asociar a algo más intelectual, a veces desaparece. Y creo que es muy importante en su actitud este divertimento como de un niño, ¿no? Como un niño que está jugando, agarrando de lo que le interesa, lo que quiere, cuando quiere, y va, suelta, pone, saca, ¿viste? Una cosa libre, ¿no? La libertad y el juego en su música era un componente clave. Bueno, un poco de contexto de Hermeto. Nació en el noreste de Brasil en una familia bueno, que trabajaba en el campo y él no podía trabajar el sol porque era albino, sus hermanos también eran albinos, entonces claro, el trabajo del sol él no podía hacerlo y se quedaba encerrado en su casa tocando el acordeón y la flauta. La flauta la empezó a tocar a los 8 años y para los 11 años el loco ya había suplantado a su padre en las festividades de su lugar, que se tocaba forró, que es una de las músicas que él más va a explotar en su discografía. Él ya había suplantado a su padre en el acordeón, en lo que era el pueblo, ¿no? En esas festividades musicales. Y bueno, ya para los 14 años su familia se había mudado a Recife y él ya era un músico profesional, ya vivía de tocar en bares, en radios con sus hermanos, había hecho un trío y él se había conformado como pianista, como tecladista. Y para 1964 hace su primera banda así como de peso con Ayrton Moreira y Humberto Kleiber, que era el bajista, y Ayrton Moreira el percusionista. Este disco de Zambrasa Trio, que se llama En Son Mayor, es importante para Hermeto porque hace su primer vínculo fuerte en la música, que va a ser con Ayrton Moreira, que ya van a ver que va a ser una figura clave en la vida de Hermeto. Y bueno, también tiene un peso a nivel cultural en Brasil porque era un disco de samba mezclada con jazz, yendo hacia un lugar más moderno, y ya es un disco que empieza a traer el folclore de Brasil hacia un plano más contemporáneo. Y esos discos tienen peso a nivel cultural y histórico, ¿no? Aparte de artístico. Entonces, bueno, yo lo escuché hace poco, no lo conocía ese disco, pero bueno, es de lo primero que Hermeto hizo al estar consolidado como pianista, con su estilo propio y componiendo. Así que bueno, ese disco de En Son Mayor de Zambrasa Trio lo recomiendo pilas si quieren escuchar algo de samba, mezclada con las influencias clásicas de Hermeto, y es del trabajo más temprano que hizo él. Después, en el 66, hace Cuarteto Novo, y este disco sí que fue un hito mucho más grande. Yo pienso, y mucha gente también lo considera como uno de los discos, si no el más importante de la música instrumental brasilera, nuevamente con Héctor Moreira, que al principio era un trío, era el Trío Novo, y cuando trae Hermeto se transforma en el cuarteto. Y bueno, hacen este disco homónimo, que sin duda lo que hace es agarrar todo el folclore de Brasil. Y bueno, si ustedes buscan el disco en internet va a decir que mezcla jazz con el folclore de Brasil, pero lo que yo pienso es que lo que hizo fue reempaquetar el folclore de Brasil hacia un lugar más actual, más conforme a lo que estaba pasando en la música contemporánea, y bueno, reactualizarlo, ¿no? Y vuelvo y digo, ¿no? Estos discos tienen peso histórico y cultural más allá de la grandeza artística que tienen. Yo
recomiendo muchísimo que escuchen el Cuarteto Novo, les guste o no les guste, la música de Brasil considero que es un disco excelente para cualquier amante de la música, es de lo mejor que escuché en mi vida, o sea, impresionante. Después de eso, Hermeto se mete a una banda que básicamente era un poco un supergrupo, porque ahí estaba uno de los fundadores de Milton Banana Trio, que era el pianista de esa agrupación. Este grupo se hace porque un empresario de mucho dinero agarró a esta persona, Bianchi, que era el pianista, y le dijo que quería hacer un grupo para que toque en los eventos de su empresa. Y bueno, eso funcionó durante unos meses. A los 3 meses de un Hermeto al grupo a tocar la flauta. El grupo tenía xilofón, 2 guitarras, bajo, batería, percusión, flauta. Era una agrupación grande, se llamaba Brazilian Octopus y sacó un disco solo en 1969. Y lo que sucedió es que con ese disco, si bien los músicos habían estado trabajando en los eventos de este empresario, con ese disco los músicos no cobraron lo que deberían haber cobrado, la vieja historia de siempre, y por eso, por más que ese disco de Brazilian Octopus sí fue exitoso, ellos se rehusaron a seguir grabando porque no les pagaron lo que correspondía y quedó por esa banda de 1969, que es súper interesante porque tiene la bossa nova clásica de los años 60, aparecen ritmos afrocubanos, tremendos arreglos, y ahí ya se empieza a ver a Hermeto como arreglador, no solo como ejecutor de un instrumento y como improvisador, sino como los arreglos de flauta que hay en ese disco lo levantan pero lo exponencian. Y aparecen también guitarras rockeras, ¿no? Como del año 69, ¿no? El rock estaba también en furor. De la nada aparece una guitarra haciendo solos bien distorsionados que como que contrasta con la música que propone el grupo, pero queda muy bien todas esas texturas que abarca la música esta. Brazilian Octopus, 1969, otro disco que conocí investigando sobre la música de Hermeto, que igual repito, él se unió a esta banda que ya estaba conformada hace unos meses, ¿no? No es un proyecto solamente de él fue un colaborador ahí, pero que sin duda se nota su presencia y su influencia en ese grupo. Y bueno, ese disco se reeditó hace poco también, es muy difícil de conseguir la prensa original, y bueno, por ese lado. Después, años 70, vuelvo y digo, Airton Moreira, figura clave en la vida de Hermeto, ya había hecho Zambraza Trío con él, ya había hecho Cuarteto Novo con él, y ahora años 70 le llega una llamadita de Airton diciendo si no se quería venir a Nueva York, donde ella estaba viviendo, que estaba tocando con Miles Davis, nada más ni nada menos, si no se quería venir, que Miles estaría interesado en tal vez hacer unos arreglos musicales con él. Hermeto agarra, va a Nueva York, hace arreglos para Miles, y Miles, al ver lo que era Hermeto, le pide que colabore con su hijo que estaba grabando, que es este discazo que Miles Davis llama Live Evil, que es un disco que tiene, así como performance en vivo, también tiene cosas en estudio, es un híbrido. Tiene una de las portadas más icónicas para mí de Matty Clarwin, uno de mis pintores favoritos. Se abre así, como que Miles Davis te sentís hoy. Yo estoy un poco acá. En este disco Hermeto hace composiciones originales, por ejemplo el primer tema del disco que es Selim, que es Miles al revés, también es composición de Hermeto. Little Church, que es el que le sigue también, y después tiene un tema que se llama Ni un tal vez en portugués, que también es una composición de Hermeto, aparte de que hay arreglos de Hermeto por ahí. Y según se dice, Hermeto tenía varias composiciones que surgieron durante estas sesiones que él decidió no dejar en el disco y poder ponerlas después en su primer disco solista, solo bajo su nombre por primera vez, que salió en 1970. Después de que salió este disco, las usó para su disco y no se las dio a Miles. Ahora, yo quiero contar una anécdota muy graciosa que va de la mano del conocimiento de Hermeto con Miles, que bueno, la historia dice que Miles era un fanático del boxeo y tenía en su casa un ring, y él invitaba a todas las personas a su casa, los invitaba a tener como un intercambio de golpes, ¿no? Tenía todo el equipamiento necesario, aparte del ring, como para hacer eso, porque era un fanático de ese deporte. E invitó a Hermeto a boxear, como era una costumbre que él tenía con sus invitados, ¿no? Un poco... Y bueno, Hermeto es albino, y no sé si saben que una condición muy normal cuando sos albino, puede pasar o no, pero es común que suceda, tener estrabismo. No sé por qué se relaciona una cosa con la otra, pero es común que suceda, que sos albino, tener este problema para poder focalizar tu vista y tener los ojos como en direcciones descoordinadas, digamos. Y Hermeto tenía unos lentes especiales que él usaba para corregir este problema, pero la cuestión es que Miles le hizo sacar los lentes, entonces ella acá ya no te veía.
Y bueno, Hermeto como que empezó a boxear con Miles sin lentes y cuando lo ve por acá, él se alarma y le encaja un gancho acá a Miles que lo baja. O sea, él no quería pegarle así a Miles, pero que no se dio cuenta, no midió, se puso nervioso y le encajó en la cara un piñe que no quería darle, ¿no? Pero bueno, esa es la anécdota y a raíz de eso Miles le dijo a Hermeto, le llamó el albino loco. Eso fue antes de la grabación de este disco. Para después de eso, después de estas sesiones, Miles iba a cambiar ese apodo de El Albino Loco por el músico más increíble del mundo o algo similar a eso. Y en palabras de Miles, eso es un montón porque, bueno, era una persona que se sabe que era bastante complicado con los músicos que trabajaban con él, era muy soberbio, una persona con un carácter muy particular, y ver este respeto que Miles tenía a Hermeto claramente nos dice que hasta Miles Davis podía reconocer la grandeza que tenía este tipo y lo único que era. Dicho eso, me parece a destacar también que el hecho de que Miles haya permitido que los temas de Hermeto que están en este disco estén a nombre de Hermeto también es un montón, porque Miles se ha caracterizado siempre por ser muy posesivo sobre las obras de sus músicos. Por ejemplo, es conocida una anécdota con Bill Evans, donde se apropió de un clásico de Blue in Green. En realidad la compuso Bill Evans, pero Miles Davis lo agarró y cuando Bill Evans le pidió al menos regalías, le dijo, toma este cheque de $20 a ver si te sirve, y no le dio más nada. Entonces, ver la actitud de Miles de no solo poner los arreglos a su nombre, sino también las composiciones de Hermeto a su nombre, y dejarle todavía que se quede con composiciones que surgieron en esta sesión para su disco solista que iba a sacar después, habla de un respeto, un reconocimiento, etcétera. Y no es que Hermeto necesite el sello de aprobación de Miles, porque como dije, ya había hecho cosas increíbles como el Cuarteto Novo, San Brasa Trio, Brazilian Octopus, y ya estaba tocando desde los 11 años, no es que necesite el sello de aprobación de Miles, pero Miles tenía algo que Hermeto no. Y es que Hermeto con estos proyectos que acabo de nombrar ya era una figura en Brasil, pero no era una figura mundial como yo sostengo que es y que mucha gente reconoce como uno de los músicos más importantes del mundo. La verdad es que es a raíz de esta interacción con Miles Davis, que sí tenía la fama mundial, que Hermeto todavía no, que Hermeto empieza a figurar un poco más en el mapa de todo el mundo. Y bueno, después, como dije, Hermeto sacó su disco solista a nombre de Hermeto, simplemente, igual se reeditó en CD como Brazilian Adventure, no sé por qué cambian el nombre de esa forma, pero bueno, ese disco de Hermeto de 1970, que grabó en Nueva York, es un disco que a mí me encanta, que empieza de una forma muy yankee, la verdad, porque Hermeto lo primero que hace en ese disco abre con una big band. Es una big band, para el que no sabe lo que es, son las agrupaciones de gran número de vientos que se popularizó en los años 50. Y bueno, Hermeto ya ahí ves que el tipo es un genio escribiendo para orquesta. O sea, el tipo hace arreglos de big band, pero los moderniza. Y es muy interesante esto, porque muestra que a Hermeto nunca le interesó la dirección en la que iba la música mundial. No le interesaba si lo que iba de moda era el disco o el funk o el rock, que bueno, el jazz se estaba moviendo en dirección hacia el rock y el funk, y después todavía iba a agarrar influencias de el disco más a los tardíos 70, ¿no? Pero en este momento, años 70, era full fusión de rock y jazz, era lo que estaba Miles Davis. A Hermeto le importaba tres pepinos lo que era lo comercial, y dijo, yo voy a agarrar data de las bandas de los años 50 y voy a hacer lo que a mí se me canta el culo. Y hizo ese discazo que empieza de una forma así muy yankee, pero conforme pasa el disco ya empezás a ver todas las influencias del folclore de Brasil, también de la bossa nova que estaba pegando hace años ya en Estados Unidos. Bueno, ya ves la percusión tan característica de Hermeto, las exploraciones disonantes en la armonía y en la melodía, que después iba a profundizar mucho más en lo que iba a venir después. Es un disco que comienza con esta data de Big Band cincuentera, pero modernizada obviamente, y que a medida que progresa el disco empiezas a ver todas las demás influencias que confluyen en Hermeto, y nada, el músico que es no solo como improvisador y compositor, sino como arreglador, que esa es una de las vetas más importantes que tiene Hermeto Pascual, me parece. Bueno, después de ese disco, Hermeto se vuelve a Brasil en el año 73 y graba el disco más brasilero del mundo, que es La Música Libre de Hermeto Pascual. Año 73, este disco es precioso y me encanta porque tiene un contraste muy fuerte. Por un lado te hace las melodías más bellas y de ahí pasa a la cosa más vanguardista, disonante,
dodecafonía full, ¿no? Bien clásico de Hermeto, y bueno, la experimentación con percusiones de objetos cotidianos de la vida y esas cosas que también son muy características de él. Yo digo que Hermeto es un músico que destruyó las barreras entre el músico y el instrumento, y entre el instrumento y la música, porque él se encargó de demostrar que la música estaba en el universo, en todas las cosas, en uno mismo, fuera de él, y que no necesitamos de instrumentos para hacer sonidos increíbles. Él agarraba en una cacerola una tapita y empezaba a golpearla y te hacía tremendo ritmo que no sabes de dónde salió, y es como que el tipo agarraba lo que estaba flotando en el aire, ¿no? Canalizaba la música desde un lugar tan orgánico, prácticamente espiritual, que uno empieza a ver que la música está en el universo. Y de este disco, la música libre de Hermeto Pascual, ¿no? Por eso se llama, no por cualquier cosa se llama así, pienso que es un gran, demuestra eso, esa faceta de Hermeto, de no solo explorar la música sin barreras, sin tapujos, sin prejuicios, sino de que la música está en todos lados. Y bueno, algo que me encanta del disco, que tienes un tema como Bebe, que es un estándar de jazz básicamente hoy en día, o de la música brasileña también, que los músicos lo estudian, lo tocan, es un tema que se toca, que es accesible, y después tenés, no sé, una obra súper cargada, cacofónica, que no va por ninguna tonalidad clara, que es una experimentación súper tensa, y contrasta con las músicas tan bellas que podemos ver, bellas, ¿no? Que podemos ver en este disco, que digo bellas porque claro, justamente Hermeto lo que rompe es con, bueno, esto es música linda, esto es música fea, no, él entiende toda la música como una unidad y se sirve de ella como quiere. Este disco a mí me encanta, el tema Bebé es el más conocido creo, y bueno, un disco para escuchar seguramente más de una vez. Y el siguiente disco que voy a hablar es del año 76, ahí Hermeto vuelve a Brasil, este es el disco por el que yo lo conocí, Misa dos Escravos, o bueno, en inglés lo llamaron Slave Mass, que es un disco que tocó con Ron Carter, Alfonso Johnson, que se estaba yendo de Weather Report, también tocó ahí, lo produjo Flora Purim. Yo pienso que es el disco que tuvo más éxito de Hermeto solista en su momento, que lo consolidó como un músico de fusión. Por más que estaba claro su raíz brasilera, ¿no? También tiene esta cosa, ¿no? Más de sonido, más fusionero, setentero, en lo que son las teclas y esas cosas. El tema Llorinho pra ele es hermoso. Bueno, Tacho, que en inglés le pusieron Mixing Pot, me parece uno de los highlights del disco también. La jam que tiene, que se llama Cherry Jam en inglés, y jalea de cereza en portugués, bueno, sería también otro highlight del disco, así como una jam impresionante donde se ve la libertad del nuevo musical de Hermeto. Y bueno, después de ese disco, Hermeto graba esto, que es Agumbé Gumá, donde vemos otra faceta de él, año 79. Y bueno, si bien sin las experimentaciones y esas cosas, yo pienso que este disco destaca porque empezamos a ver cómo Hermeto puede escribir para voces como si fueran vientos, ¿no? Y ya empieza a ver esta experimentación más vocal, más por otros lados, que no habían sido descubiertos. Algo que me faltó decir es que en el disco anterior también hizo mucho furor porque Hermeto empezó a traer animales al estudio, cosas así, empezó a grabar sonidos, gruñidos y ese tipo de cosas, y hacerlas parte de la música haciendo paisajes sonoros. Me acordé porque en este disco también sucede. Pero Hermeto empezó a hacer eso más en el disco Slave Mass, que claro, grababa gruñidos de animales, sonidos bizarros de la naturaleza, y te hacía un paisaje sonoro sobre el cual tocaba después, ¿no? Y bueno, en este disco hay de eso, hay de las nuevas voces que Hermeto maneja, ¿no? Voces de mujeres para las cuales él escribe como si fueran vientos. Esto es muy característico de este disco. Y después de este disco empieza además la etapa ochentera de Hermeto con El Cerebro Magnético, que es de esos discos que, claro, acá yo pienso que mi Hermeto favorito es el de los 80, porque Hermeto deja un poco de lado la experimentación de, bueno, agarrar sonidos acústicos de la naturaleza, de animales, de cosas, de vanguardismo, dodecafonía y música tan free, tan libre, que está bueno, pero es una experiencia, ¿no? Yo jamás en la ducha me pongo a tararear una obra de free jazz, ¿no? No es posible. Es como una música que experiencias, pero es por ese lado. Bueno, Hermeto deja un poco de lado en los 80s esta faceta y empieza a hacer una música que contiene más que nada su genio melódico, orquestal y bueno, improvisatorio, y deja un poco la vanguardia tan propiamente dicha un poco a un costado, y por eso el Hermeto de los 80s es el que más me gusta a mí. Cerebro Magnético es un disco que recomiendo un montón porque son canciones una tras de otra.
Y bueno, en Hermeto, en su discografía, lo que habíamos visto, había de eso, pero siempre estaba del otro lado la faceta más vanguardista y convivían esos dos contrastes. En los 80 empieza a aparecer un Hermeto mucho más cerrado compositivamente, me refiero cohesivo más bien, y eso a mí me encantó, es el Hermeto que más me gusta, que comienza con Cerebro Magnético y después acá Hermeto Grupo. Acá, si no me equivoco, está Heraldo Domonte. Sí, acá está Heraldo Domonte, que él lo conoció en Cuarteto Novo, porque Ayrton Moreira estaba tocando con él. Y bueno, este disco a mí, Hermeto, me fascina. 1982, el Hermeto Grupo. Bueno, este disco contiene exactamente esas características que acabo de decir que Hermeto adoptó en los años 80 y las madura todavía más. Yo pienso que este es un disco para entrar a la música de Hermeto Pascual, si no lo conocías. Hermeto Pascual Grupo, lo recomiendo un montón. 1982, un discazo de principio a fin. Y Heraldo Domonte es un guitarrista impresionante. También recomiendo el disco homónimo de Heraldo Domonte, es uno de los que más me ha gustado de la música de Brasil. Y bueno, esos son los discos que he conseguido de Hermeto hasta ahora. Sin duda hay mucho más para hablar de él. Es un músico sumamente relevante hoy en día y lo va a seguir siendo siempre, porque lo que digo, él destruyó la barrera entre el músico y el instrumento, y entre el instrumento y la música, y se encargó de demostrar que la música está en uno mismo y en el universo. Eso primero. Y segundo, resignificó todo el folclore de Brasil. Y aparte, a su vez, resignificó el jazz. Entonces, por ese lado, me parece que Hermeto es uno de los músicos más importantes de la historia y es una discografía en la que hay que indagar y profundizar, porque siento que a veces cuando hablamos de jazz o de música de Brasil, tal vez no le damos el renombre que merece por ser un músico tal vez más asociado a un tipo de intelectualismo o de música elite, que es justamente lo que Hermeto en realidad no es. Porque como digo, por ejemplo, hay un disco de esta etapa ochentera que se llama Acá no toca el que no quiere. Y eso me parece que es la filosofía de Hermeto, ¿no? O sea, si vos querés tocar, tocás y no necesitas más nada que tu cuerpo. Y bueno, hay un video de Hermeto justamente haciendo música con su cuerpo, es un poco bizarro, pero eso, demuestra el concepto tan precioso y puro de que la música está en uno mismo y está en el universo. Así que bueno, ese es el video que pensé para homenajear humildemente a este músico gigante, inmenso. Si les gustó el video, suscríbanse, déjenme un comentario y nos vemos en el próximo video.